la palabra de Dios cómo tener niños felices. Hoy decimos feliz día del niño. ¿Cómo podemos hacer que los niños sean felices? Quisiéramos que todo el país tenga niños felices, que todo el mundo tenga niños felices, pero si no empezamos por la iglesia, nunca nadie va a tener felicidad. Y hay una forma de que haya felicidad en los niños y en las familias. Cómo tener niños y familias que aman a Dios. Y es un tema tan ahí, ¿no? Tan difícil. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de 2 Samuel capítulo 18, versículo 33. Ahora vamos a leer un solo versículo de esta historia, una palabra dura, cruel, si podemos decir. 2 Samuel 18, 33, si lo podemos ver. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey se turbó. Y la palabra está hablando del rey David. Y subió a la sala de la puerta, una de las salas del palacio, y lloró. Generalmente no vemos a un rey llorando. Generalmente no llora. Cuando uno estudia la vida de la realeza en algunos países donde todavía existe, siempre tienen que guardar la compostura. Ni pueden reírse demasiado, ni pueden emocionarse, ni pueden llorar más. Aburrido que ese rey no debe haber nada. Pero bueno, acá dice que lloró. Y yendo, decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. No hay nada más triste para un padre, y hace poco tuvimos que asistir el sepelio de una beba. Y aunque la mamá se portó tan bien, pero ver cuando le echaban tierra al féretro chiquitito no deja de ser algo. Y aunque la mamá lloraba y no quería despegarse de ese cuerpito, todos estábamos allí, quizás no pudiendo ocupar su lugar, pero sabiendo más o menos lo que sentía. Este ya era un hombre grande, Absalón, un padre devastado. Rey y todo lloraba y gritaba. Unas palabras que, si usted conoce la historia, y se lo voy a contar un poquitito, hacen más fuerte esta situación. Uno termina diciendo, siempre uno piensa, ¿no? Y recuerdo el abuelo Dionisio, cuando ya tenía más de 100 años, y ya ni le informaban de los fallecimientos, porque decía, yo tendría que haber fallecido y no esa persona más joven, porque siente que la cosa tiene que ser así, natural, ¿no? Primero los más grandes. Y él dice, yo hubiera querido estar en el lugar tuyo para que vos sigas viviendo, porque ese es el amor del padre por un hijo, que muchas veces un hijo no entiende. Muchas veces los padres no entienden cuando cortan la vida de un hijo antes de que naciera. Absalón, hijo mío. Pero encima ese hijo era un hijo rebelde. Un hijo que muere peleando contra su padre, haciéndole la guerra. Todo mal. Y sin embargo, este papá diciendo, viniste para matarme, peleabas para matarme. Pero yo hubiera preferido morir antes que vos. Un lío.
qué los hijos a veces hacen guerra a los padres? ¿Por qué los hijos a veces se ponen rebeldes? No sé si lo entenderíamos un poco si pensáramos en nosotros y diríamos y recapacitáramos por qué nosotros fuimos rebeldes. Cada generación va a ser rebelde a su manera. Por eso yo aprovecho para agradecer a la Iglesia por la paciencia que tiene, por la sabiduría, para poder convivir a los jóvenes, por poder convivir con las generaciones anteriores en la época que es tan difícil, porque todo es tan distinto, a los mayores por convivir con los jóvenes, cuando a veces no entienden su música, no soportan el sonido, a veces les hace mal algunas cosas, no entienden el por qué todo es tan diferente, porque todo cambió, pero sin embargo lo aceptan, lo asimilan, conviven y oran unos por los otros y está lindo la unidad de la familia. También quiero agradecer a todos los hermanos que han colaborado. Mire, vamos a mostrar algunas cosas el domingo que viene. Hay hermanas de alguna célula que han colaborado de vuelta con el Che Pibe, han tejido algunas cosas y han hecho un trabajo precioso que ha impactado a las personas que están allí, para todos los chicos que están allí. Todos se han ido con algo, incluso las personas que trabajan allí, con bufandas y con cuellos y algunas, bueno, no les cuento más porque el domingo vamos a decir algo de eso. También a los que trajeron todos los juguetes que han traído para el domingo, que se va a hacer también en una zona muy humilde, en Fiorito, colaborando con una iglesia en aquel lugar, para todos los chicos. Si quieren pueden seguir trayendo juguetes, se ha traído un montón en muy buen estado, se puede seguir trayendo porque siempre va a haber algún destino. Gracias a los hermanos que han donado golosinas, gracias a los hermanos que han donado las facturas para hoy. Bueno, cada uno, hay tantas cosas que se hacen, ¿no? Pero gracias a cada uno de ustedes que están participando en todas estas cosas. Volvemos a esta palabra. En esa etapa de David, sus hijos dan que hablar. No era solamente Absalón. Cuando usted va repasando toda la historia, si tal vez no la leíste desde la escuela dominical, David mismo, lo hablábamos hace poco, manda matar a un hombre para quedarse con la esposa. Uno no quiere relacionar una cosa con la otra, pero tiene que ver, tiene que ver. Y a partir de allí comienzan a suceder un montón de cosas. Uno de sus hijos viola a su propia hermana. ¿Sí? Imagínese el corazón de un padre. ¿Qué pasa después? Inmediatamente uno de sus hijos, otro de sus hijos, o sea, Absalón en este caso, mata a su hermano, el violador, porque no soporta lo que hizo. Terrible. Y se arma toda una cuestión allí. Luego quiere ocupar el lugar del padre en el trono, este mismo Absalón. Comienza a buscar gente que esté a favor de él para sacar al padre del lugar que ocupaba. Una aventurita este hijo, un chiche. Mata al hermano, quiere matar al padre. Una familia que uno borraría de la Biblia, ¿no? Pero ahí estaba, con todos sus defectos, con sus virtudes. Digamos que la Biblia no es un libro para gente fuera de este mundo. Prohibido quedarse dormido. Porque estaba pensando en su propia familia, en la vecina, en la familia de los vecinos, en toda esa familia que tiene problemas. De repente el ruido te despierta. Pero veo que la Biblia es de gente como lo que hay en la sociedad. Es real.
muestra gente de carne y hueso, donde le pasaban cosas como pasan hoy en día, a pesar de tanto tiempo atrás, ¿no? Las historias, las guerras suelen mencionarse desde el punto de vista del vencedor. Ustedes ven películas de algunas de la historia, digamos, no muy lejana, y hay algunos que son siempre los buenos, otros son siempre los malos. Los buenos son tan buenos que parecen Lassie, y los malos son malos. No, acá la cosa es, hay de todo. ¿Por qué algunos hijos hacen sufrir tanto a sus padres? Como en este caso. Rey, mucha plata, toda la honra, un hombre espectacular, adoraba a Dios, cantamos sus canciones, pero su corazón estaba hecho puré. ¿Qué puede hacerte feliz cuando tus hijos están mal? Cuando tus hijos se matan entre ellos, cuando se pelean, cuando no te obedecen, cuando se rebelan, cuando no puedes decirle nada porque no les entra nada. Encima, cuando somos padres, es como que no importa que sea el año 2013, pero el hijo no viene con un manual debajo del brazo. Uno se va haciendo padre. Nos equivocamos. Algunos aprendemos, otros no. Los hijos les deben honor, deben honrar a sus padres, deben respetar a sus padres, deben ser obedientes a sus padres. Eso es una verdad que promete bendición en la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de los hijos, pero no siempre pasa así, ni siquiera en aquellos que se dicen cristianos. Pero hay una realidad, antes de seguir hablando, que tenemos que entender, y vamos a partir de ahí. Cada uno decide qué hacer con su vida, más allá de los padres. Y eso es inevitable. Los padres no son los culpables de lo que hacen sus hijos. Después vamos a ver otra faceta de esto. Pero tenemos que entender esto también antes de continuar. ¿Por qué? Porque le pasará a usted, le pasará a alguien que está mirando en su casa, o usted conoce a alguien. Los mejores padres a veces pueden tener hijos malvados, desobedientes, rebeldes. Han hecho todo, han dado todo. Pero el hijo decide otra cosa. A veces los peores padres, si podemos catalogarlos de alguna manera, los que no se han ocupado, padres que han hecho un desastre de su vida, padres que han hecho todo mal, terminan teniendo unos hijos que son una pinturita, excelentes. Y yo sé que usted los conoce. Y usted dice, pero ¿cómo? Lucha con su hijo, pelea la cosa, trata de ser lo mejor posible, y usted ve que hay padres que no hacen nada, ¿no? Pierden todo el dinero en bebidas, en drogas, y los hijos una pinturita terminan siendo ingenieros, abogados, médicos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, por eso es una realidad. Lo que hacen los hijos, en definitiva, es lo que deciden hacer con sus vidas. Especialmente cuando ya tienen capacidad de decisión, cada vez más temprano. Ahora, entonces, ¿significa que los padres no tenemos responsabilidades? Bueno, eso no. Los padres no son los culpables. Hasta ahí vamos bien, porque si no, todos salimos acá, culpa, mea culpa. Pero sí tenemos responsabilidad. Y en parte podemos, en algunos casos, afectar y mucho la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios sí nos dice de algunas cosas importantes
que pueden ayudarnos a que las cosas sean mejores, o como para ser buenos padres, o remendar algunas situaciones, o ocupar el lugar de tío, abuelo, y ayudar, o para aquellos que van a ser padres algún día que puedan saberlo desde antes, ¿no? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 9. Mateo 7, 9, si lo vemos, ¿qué dice? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y después, ¿qué sigue? El siguiente versículo. O si le pide un pescado, ¿le dará qué? Una serpiente. ¿Cuántos de ustedes le dieron una piedra para que coma a su hijo? Nadie le niega el pan a su hijo. ¿O sí? Depende de qué pan está hablando. ¿Qué pan? Los chicos hoy ni comen pan. Se come la milanesa, el puré, la salchicha, bueno, la salchicha con el pan, la hamburguesa con el pan. Pero eso que era el pan, que era el alimento, ¿no? Antes se sentaban a la mesa, en la época en que se decía esto, y se repartía un pan negro, bien saludable, y esa era la comida, era el almuerzo, era la cena, y la verdad que era muy buena comida, con los nutrientes que tenía. Hoy tenés que comprar el salvado de trigo, que se lo sacan al pan, porque que es el que tiene todos los nutrientes, en el pan no existe, porque si no el pan se descompone enseguida. Entonces le sacan, tenés que comprarlo en los lugares estos de dieta, tenés que comprar germen de trigo, de semilla de lino, semilla de chía, semilla de esto, para ponerle un poquito de cosas de verdad, lo que ya es todo vacío. Pero en esa época todo estaba ahí. Entonces era la comida. Pero bueno, los chicos no comen pan. Ahora, ¿quiso decir Jesús que si un hijo te pide una PlayStation, le tenés que dar a la PlayStation? No sé. No creo que haya dicho eso. Está hablando de pan, está hablando de alimento. No está diciendo, ¿qué hijo si le pide un auto 0 kilómetros porque es un poco más grande, le va a dar una bicicleta? No es lo que está diciendo, no es la idea. Está hablando de algo elemental. Está hablando de pan. ¿Qué es el pan? Es la esencia del alimento, el resumen de lo que es nutriente para poder vivir, para tener una vida sana. Alimento diario. Después habla de pescado, que también está hablando de no solamente, creo que lo que el Señor dijo allí es que no le vas a dar cualquier cosa, vas a darle pescado, por lo tanto para que tenga pescado vas a enseñarle a pescar, porque probablemente lo vas a llevar a conseguir ese pescado. ¿Quién le va a dar un pedazo de víbora a un hijo que le pide comer algo? Bueno, hoy se come de todo. Uno ve programas en la televisión que comen cucarachas y serpientes y de todo, ¿no? No recomendable para los hijos. Ahora, de eso está hablando el Señor. Primero, del alimento diario. Es una responsabilidad del Padre. Lo está diciendo el Señor. Si tu hijo necesita alimento y lo tenés que alimentar, ocúpate del alimento. Hay una ley para eso. Aun si los padres se separan, está la cuota alimentaria. Tiene que ver con el alimento. O sea, es lo básico que un padre está obligado a dar. Así que, querido joven, si querés tener un hijo o pensás que vas a tener un hijo, hay que pensar que tiene que haber un pan. Para eso generalmente hay que trabajar. O ser político. Hay que laburar. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo, tenés que ocuparte de las necesidades de tu hijo. A un hijo no se le niega las necesidades básicas. Que en esa época en el pan se decía todo, pero hoy en día hay necesidades un poco más amplias, ¿no? Desde el alimento, la escolaridad, la ropa, la casa. No es sencillo,
Pero son cosas básicas que un hijo necesita en cuanto a lo físico, porque acá está hablando de lo físico, ¿sí? Pero también cuando se habla de pan, el Señor, cuando hace referencias al pan, no solamente está hablando del pan físico. ¿Se acuerdan la frase famosa de Jesús? Que un poco cambia el concepto del pan físico. ¿Qué dijo Jesús una vez? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Tu hijo también necesita el alimento espiritual. Y vos no le vas a dar basura, como no le vas a dar una piedra en lugar de un pedazo de pan o de alimento. Tampoco un padre normal le daría basura en lugar del alimento del alma y del espíritu. Del alma con el afecto, con el cariño, con lo que necesita un chico. Ni tampoco en el espiritual. No se lo podés negar. Un padre que le niega el alimento espiritual, la enseñanza, la instrucción, la palabra de Dios, que no se ocupa de lo espiritual, que no le da los nutrientes espirituales para tener la base en su vida, es un padre tan cruel como aquel que si le pidiera un pedazo de pan, le da una piedra. Catalóguelo usted. Entonces, si querés ser padre y que te vaya bien con tus hijos, primero tenés que pensar que vas a tener que darle el pan, el sustento material, el sustento del alma, el pan que tiene que ver con las emociones, el alimento del alma, las emociones, el cariño, el respeto, el apoyo, y también el alimento espiritual. No podés ser padre y darle basura, o piedra, o serpientes, o veneno. Esa es una responsabilidad que dice Proverbios 22:6, lo van a ver pronto ahí: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy se cambió un poco la cosa, dicen los padres: yo voy a dejar que tenga la edad de 21 años para que decida lo que quiere ser en la vida. Para esa altura hay muchos otros que han decidido por él, porque todo está en función de querer captar a los jóvenes de ahora. Todo. Desde la pornografía, la inmoralidad sexual, la violencia, los políticos, lo que usted quiera. Para la edad que una persona tiene 21 años ya le lavaron el cerebro. Si usted no lo instruyó, como dice la palabra de Dios, en el camino que usted ya sabe porque es mayor, y especialmente si usted es cristiano y usted sabe cuál es el camino, la verdad de la vida y conoce a Cristo, si usted va a dejar que ese hijo simplemente decida qué hacer en la vida, a qué iglesia ir, qué hacer, vas a llegar tarde, los demás se van a ocupar por vos. La televisión enseña y mucho. Tenemos familiares que tienen negocios y venden juguetes. Y nos dicen una cosa: si no está en la televisión, no se vende. Cualquier basura que se promociona en la tele, hay una fila larguísima de padres que dicen: quiero eso. Porque es lo que quiere el chico. Y el chico aprende a querer todo lo que se ve en la televisión. ¿Cómo competir como padre? ¿Cuántos padres están sentados con sus hijos más horas que lo que están sus hijos sentados en la televisión para revertir ese proceso de enseñanza? Uno no está contra la televisión, pero que realmente hace daño, hace daño. Un chico pasa con su papá media hora después del trabajo, el padre está cansado, no tiene tiempo, y estuvo 5 horas en la televisión. Sumalo todos los días. Es como qué perro va a estar más sano o más fuerte o más gordo al que le da más de comer.
¿Qué es lo que más va a tener el chico? Lo que recibe. Qué difícil, ¿no? Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Una responsabilidad de los papás, de los abuelos. No dejes la instrucción de los chicos, de los niños, de los jóvenes a la escuela o a la iglesia. Muchos papás traen al chico el domingo a la escuela dominical, arréglemelo por favor, como si fuera el taller de las heladeras, ¿vio? Se lo le traen una heladera o algún electrodoméstico al taller y le dicen, ¿me lo podés arreglar por favor? Hacerle algo para que ande, que tire una semana, que el domingo te lo traigo de vuelta. Pero es así. Y en la semana no hacen nada, porque hay que trabajar, porque estoy cansado, porque no me entienden, porque no me quieren escuchar, porque no tengo tiempo. Maestra, pastor, líder de jóvenes, ay, pero estos líderes no sirven, no hacen nada por mi hijo. Esta iglesia, ¿por qué no hace nada por mí? No dejes tu responsabilidad a otros. Ni siquiera la escuela secular. La escuela secular aprende cuánto es 2 más 2, un poco de historia, un poco de matemática, cada vez aprende menos, pero bueno. El tema es que ahí no le van a enseñar los valores de la vida. Ha habido mucha gente por años y años y años que no sabía leer ni escribir, ni iba a la escuela y vivían y tenían una familia, tenían los valores de la vida. Hoy en día hay muchísima gente que tiene la cabeza llena de datos, pero no sabe cómo tratar a su esposa, no sabe cómo tratar a los hijos, no sabe cómo vivir. Eso no se aprende en la escuela. Esa es una responsabilidad de los padres. Y especialmente cuando los padres son cristianos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Si dejas que el mundo instruya a tus hijos o la calle, cuidado. Acuérdense lo que pasó. Quiero que vayamos a un personaje de la historia, Lot. ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma y Gomorra. Ahí. Cerca de él. Metido en el mundo, en el pecado. Se hizo amigo, compartía todo, estaba rodeado. Esos chicos aprendieron y había instrucciones muy claras en la palabra de Dios para el pueblo en esa época, que son símbolos de lo que es para nosotros, aunque nosotros hoy vivimos en el mundo y compartimos con el mundo, pero ellos debían mantenerse alejados de esas cosas. Pero esos chicos aprendieron a que lo que se hacía allí era todo inmoral, lo que se hacía allí era normal. Estás viviendo lejos de la mundanalidad, o tu vida está tan mundana que tus hijos se acostumbran a esa vida. Lot vivía muy cerquita y muy metido y compartía la vida, tenía todos sus amigos en Sodoma y Gomorra, gente inmoral, gente perversa, que Dios no aceptaba ese tipo de conducta porque no hace bien a las personas, aunque hoy se diga lo contrario. Dios amaba a esas personas, Dios sigue amando a las personas que están en perversiones sexuales y morales, pero nos enseña que hay cosas que no son buenas para nosotros. Todos tienen derecho a pensar diferente, pero Dios nos da pautas de lo que Él nos dice. ¿Saben qué? Miren cómo terminó la familia de Lot. Mundano. Abraham se eligió un lugar aparte, lejos de la vida mundana. Él dijo, no hay problema, yo puedo convivir con esto. Puedo estar junto con el mundo, compartir con el mundo, hacer vida de mundo, total, yo sé quién soy. El problema es que él sabía quién era, pero
Ni aun cuando Dios los sacó de Sodoma y Gomorra. Ya Sodoma y Gomorra estaba metida dentro de ellos. El mundo estaba metido adentro de ellos. Ese estilo de vida estaba dentro. Esa gente, la familia de Lot, se hicieron como los que lo rodeaban. Y como dije antes, aunque Dios los saca del lugar, en algún momento vos dirás, te voy a sacar a mis hijos de sus amistades, los voy a sacar de esa vida mundana, voy a hacer otra vida yo para que ellos no vean lo que yo hago. Hay momentos en la vida en que ya la persona ha sido formada, y por más que lo saque de algún lugar, esas cosas ya están adentro. Y la esposa de Lot, Dios la sacó de allí, pero Sodoma y Gomorra estaba en su corazón. Aunque ella ya no estaba allí, extrañaba y miró para atrás y se quedó como una estatua de sal. Y no termina ahí. Las hijas de Lot, un desastre. Ya no estaban en Sodoma y Gomorra, ya Sodoma y Gomorra había sido quemada. Pero terminaron haciendo incesto. ¿Por qué? Porque Lot vivía en el mundo donde eso era normal. Y usted sabe cómo es la vida de las personas que no tienen a Cristo y cómo es la vida del cristiano. Si tu vida como padre, como familia, es mundana y estás demasiado metido con lo mundano, porque yo sé cómo manejarme, o estás muy cerca del mundo, tal vez vos te salves como se salvó Lot, pero su familia fue otra historia. Vimos el alimento diario, el alimento espiritual. Lo tercero en esta mañana: no pasa solo por darle una clase o una enseñanza a tu hijo, no pasa solo por decirle cómo son las cosas y cuando hablamos de instruir, contarle las historias. Hay algo muy importante. Hay una frase muy conocida por ustedes que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír ¿qué? Tus palabras. ¿Cuántas veces nosotros como padres podemos dar un mal ejemplo? Entonces, primero, los padres somos responsables y queremos tener una familia feliz, hijos felices, hijos que no son rebeldes, hijos que estén y permanezcan con el Señor. Alimento diario, provisiones, alimento espiritual, instrucción, ocuparte, alejarlos del mundo en lo que fuera posible, pero también con el ejemplo. No hay nada que sea mejor para que un hijo o una hija elijan un buen camino que el ejemplo de los padres. Por más cruel que sea esta realidad, es una realidad. Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor. Alguien dijo una vez y me impactó: ¿cómo podés? ¿Cuál es el mejor modo de amar a tus hijos? Con todo el corazón, para que les vaya bien. ¿De qué manera? ¿Qué podés hacer para hacer efectivo ese amor? Y la respuesta me sorprendió. Amando de esa manera a su mamá o a su papá. O
o sea, a tu cónyuge. Fuerte, ¿no? Nunca vas a poder decir que estás haciendo todo y amando a tu hijo como Dios quiere, haciendo todo lo posible por tu hijo, si no amas y ellos no pueden ver en vos el amor que Dios dice que tenés que tener por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, por tu cónyuge, por el papá y la mamá de ese chico. La mejor manera de cuidarlo, la mejor manera de enseñarle, la mejor manera de mostrarle amor a ese hijo es cuando ese hijo puede ver cómo papá y mamá se aman, se respetan, cómo oran el uno por el otro, cómo aman a Dios, cómo juntos sirven a Dios. No hay nada que les dé más seguridad que un mejor ejemplo. No hay nada que sea mejor para esos chicos. O sea, si querés que algún día ellos sepan que los amaste, ¿de qué sirve que lo abraces, que lo beses a tu hijo si ve que le estás castigando a tu esposa? O le ignorás, o no te preocupás, o a tu esposo. Es una verdad que me dio vuelta. Todos queremos tener familias felices, todos queremos tener hijos, nietos, que estén en el camino de Dios, que sean felices. Algunos llegaron tarde al Evangelio, sus hijos ya hicieron su vida por otro lado y están orando. Sigan orando y sigan confiando, como dice la palabra, diciendo: yo en mi casa serviremos al Señor. Yo tuve, el otro día contaba, ¿no?, unos tíos que, dos de mis tíos, los hermanos de mi papá, cuando mis abuelos se convirtieron, vinieron al Evangelio en Europa, ellas ya estaban, mis tías ya estaban casadas en el mundo. No quisieron saber nada a venir al Evangelio, porque ya eran grandes, hicieron su vida. Se les predicaba, se les hablaba, se les decía nada. El pastor Pablo los visitaba porque se conocían, mi mamá siempre iba a hablarles, nada. Cuando ya mi tía estaba en silla de ruedas, 80 y tantos años, y el tío ya estaba grande, no sé qué pasó. Sí, yo sé que son las oraciones del Señor. Cuando bautizamos a mi tía, ¿quién se acuerda de mi tía Nacia que se bautizó cuando estaba en silla de ruedas? Hay algunos hermanos que estaban, tuvimos que bajarla de la silla de ruedas, ya venía en silla de ruedas, y el marido llegó a estar una sola reunión más de la cena del Señor y todo el mundo estaba hablando, me decía que no lo conocían, algunos decían: qué feliz que estaba ese hombre, cómo cantaba, nunca había cantado en la iglesia, era feo, así, pero de los peores. Un día le decía: mamá, decirle al pastor que venga, que quiero convertirme al Señor y me quiero bautizar. Y como casi se desmaya, salió corriendo, lo puso al pastor Pablo, hicieron una oración de fe, aceptó al Señor, se bautizó y después de esa segunda cena del Señor se murió y se fue con el Señor. Pero ¿saben lo que fue triste de ellos? Ellos llegaron viejitos, fueron al cielo, pero ahora sus hijos están así, porque ellos siempre fueron rebeldes. Y mi prima, que a lo mejor está mirando esto por televisión, porque siempre mira el programa, dice: yo algún día voy a ir, pero todavía no viniste a Valentina. Y los hijos de ellos. Y no es fácil la vida lejos de Cristo. Qué lindo es cuando orás con tu esposo, con tu esposa, cuando se aman, cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando se da un buen ejemplo de cristianismo. Los hijos ven eso y dicen: yo también quiero ser así. Todos los que son padres, no importa si son sus abuelos, yo les voy a pedir que vengan los que cantan también, no importa, vamos así abajo, acá delante del altar, se animan a venir al altar.
Si está con su cónyuge, tómense la mano y vengan aquí. Si están solos, vengan aquí. Vamos a venir hasta donde entremos. Vamos a tener una mañana para orar por las familias. Vamos a orar por los papás. No comiences a ser un buen ejemplo cuando te falta un mes para morir, como mi tío. Comenzá hoy. Hay cosas que cambiar. Tus hijos tienen todo por delante. Pueden ser felices, pueden vivir bien. Ellos necesitan el pan de cada día, el alimento físico, el alimento espiritual. Necesitan un buen ejemplo. Necesitan ser instruidos en las cosas de Dios. Necesitan verte como un sacerdote de Dios. Necesitan verte como un buen esposo, una buena esposa. No podés decirle a tu hijo te amo si no amas a la persona que tienes al lado. Porque no lo entiende. Tus hijos son lo mejor que tenemos. Qué tristes esas historias que alguna vez compartimos cuando invadían los israelitas al pueblo de Dios y se llevaban lo mejor, se llevaban los hijos, se llevaban lo mejor de la casa de Dios, lo mejor de la familia, llevaban como esclavos. El diablo está queriendo llevarse a tus hijos como esclavos del mundo, del pecado. No lo permitas. Pelea lo de Dios. Pelea cada día, dale gracias a Dios por tus hijos. Dedícalos a Dios cada día. Ahora, por supuesto, algo que no dije porque es obvio, ¿no? Como tener un hijo, como tener una hija, como tener una familia feliz y obediente, orando al Señor desde que nacen cada día, orando con ellos, por ellos. ¿Cuántas veces oraste al lado de la cama? Ay, pero pastor, estaba tan cansado. Si yo me dormía leyéndole cosas de la Biblia, así me cerraban los ojos, pero había que estar ahí. Él leía historias, quería que mis hijas aprendieran a leer, que les gustara leer, y gracias a Dios que les gusta leer. La presencia de Dios, donde haya intimidad con Dios, donde haya respeto a las cosas de Dios, donde se hagan valores que no importa en dónde tengan que estar en la vida, así como Sodoma y Gomorra estaban metidos en el corazón de la familia de Lot, y por más que se fueron de allí, seguían con Sodoma y Gomorra adentro. Así tus hijos, si los llenas de las cosas de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, no importa que ellos se vayan de tu casa, no importa que ellos se vayan a vivir a otro lado, que estén en el medio del mundo, pero Dios va a estar adentro de ellos. Dios va a estar adentro de ellos, bien adentro de ellos, al revés. Oramos, Padre, gracias. Gracias por nuestros hijos, gracias por los niños. Gracias por la familia. Señor, aquí hay padres que están quebrantados, que han sufrido por sus hijos o que sufren el desamor. Pero tú estás en esta mañana para darles esperanza y darles fe, para ayudarlos. En tu presencia hay ríos de paz. Señor, tú cambias el curso de la historia y puedes cambiar la historia de los hogares, de las familias. En esta mañana hay oportunidad para aquellos que están pidiendo que se reviertan las cosas, para aquellos que tal vez se dan cuenta que algunas cosas no las hicieron. Oro por cada uno de estos papás, abuelos, que puedan proveer para sus hijos el alimento, el sostén, las cosas materiales que necesitan para vivir en esta sociedad, para ser buenas personas, que sean proveedores de lo espiritual. Señor, bendigo a todas las personas que están aquí, que puedan proveer a su familia, a sus hijos de la palabra, de la enseñanza, de las cosas de Dios. Que instruyan a los niños, que se ocupen de su familia. Oro para que sean un
ejemplo de aquello que ellos quisieran ver en sus hijos, amándose entre los padres, respetándose, respetando a los demás, amando a los hermanos de la iglesia, respetando la iglesia, para que ellos crezcan en la iglesia. Los hijos que crecen con padres que critican la iglesia, critican al pastor, critican al líder, critican todo lo que se hace, terminan lejos de la iglesia, lejos de la iglesia. Oramos, Señor, que cada uno de nosotros podamos bendecir la iglesia, bendecir a los líderes, bendecir el ministerio, los pastores, orar por ellos, con nuestros hijos, para que ellos sepan que la iglesia es un lugar para estar, un buen lugar. Cuánto daño se hace a veces, cuántas semillas se siembran que después germinan para mal. Señor, creemos que tú eres un Dios perdonador, y como padres cada uno reconocemos que no fuimos lo que tenemos que haber sido. Por eso en esta mañana como papás te pedimos perdón, Señor. Hemos fallado, muchas veces hemos fallado. Muchas veces le dijimos lo que tenían que hacer, pero ellos veían otra cosa en nosotros. Muchas veces queríamos que fueran a la iglesia si nosotros no íbamos, que oraran si no orábamos, que cantaran si no cantábamos. Dios, te pido por cada uno de estos padres en el nombre de Jesús. Te pido por las familias. Oro, Señor, que traiga sanidad. Sanidad a los hogares, a las familias, a los corazones. Hoy, el Día del Niño, quiero que todos estén orando con los ojos cerrados. Después del Día del Niño vino un padre que traían a los chicos a las escuelas dominicanas, querían que la iglesia haga todo por ellos. Me parece bien que los trajeran, pero si no, nunca aceptaste a Cristo. Nada más que por los chicos o por otra razón, pero nunca entregaste tu corazón a Jesús. Tal vez no sos tan grande como mi tío. Quiero que todos bajen la mano, por favor. Pero en esta mañana, si hay alguien que quiere venir a Cristo Jesús y hacer la oración de fe y venir a Cristo, yo quiero darte esta oportunidad. Quiero guiarte al Señor. Tal vez tenés que reconciliarte con Dios porque te alejaste de la iglesia del Señor. Si hay alguien que tiene que venir a Cristo y quiere aceptarlo al Señor como su Salvador y siempre fuiste rebelde, que no quisiste, pero hoy sí quieres venir a Cristo, quiero que me lo digas, que levantes una mano y vamos a hablar con vos. Si hay alguien que hoy quiera entregar su vida al Señor, no esperes más. Esta es una oportunidad. Levanta tu mano donde estás, si hay alguien. Este es tu día. Vení al Señor. Vení a Cristo. Él te está esperando. Solo levanta una mano y vamos a hacer una oración. No veo a nadie que levanta la mano. Se animan a orar por los chicos, por los niños de la iglesia, por los niños de la luz, de la Argentina, del mundo. Vamos a hacer una oración ahora. Vamos a orar al Señor. Voy a pedir a Ruth que venga aquí a una oración por todos los chicos. Esté allí donde está, si puede tomarse de la mano del que está cerca suyo. Bendiga a esa familia, bendiga en el nombre del Señor. Bendiga su hogar y bendiga a todos esos chicos, aquí adentro y allá afuera, para que ellos también puedan ser felices. Padre, quiero que todos levantemos nuestra mano al cielo. ¡Qué momento, Señor! ¡Qué responsabilidad tengo ahora, Padre, de orar por estos niños! Ahora oro por los niños de esta iglesia, Padre. Nos cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo.
Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ya vaya trabajando en sus pensamientos, Señor, en sus emociones. Señor, que realmente ellos puedan tener una convicción clara de lo que quieren ser. Señor, los bendecimos, Padre. Señor, a ver, como responsables de la iglesia, Señor, oramos por ellos. Señor, ustedes como papás, como abuelos, Señor, oren para que esos niños sean cubiertos por la sangre de Cristo. Señor, y todo aquello que viene al ataque del enemigo, que viene desde el mundo, desde afuera, Señor, nada les llegue, Padre. Oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, y son muchos. Por eso oramos, Señor, para que sean personas de bien. Señor, quebrantamos con todo argumento del enemigo que viene, Señor, sobre sus cabecitas, sobre todos aquellos que miran, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora lo cancelamos. Señor, que ellos puedan tener, Señor, un reflejo, Padre, de tu gracia. Señor, que en su casa puedan realmente sentir que son amados, Señor. Oro, Señor, para que tus padres puedan ser responsables y puedan darle ese amor, ese cariño, Señor, especialmente ese amor que viene de ti, Señor, que ellos puedan percibir que hay respeto en la familia, Señor. Hoy en día, Señor, eso está faltando en las familias. No hay respeto, Señor, por eso yo oro, Padre, para que esta iglesia tenga familias sanas. Señor, que realmente haya amor en las casas, Señor. Que el sacerdocio de la familia, Señor, de los padres, se pueda demostrar en sus hijos. Señor, que ellos puedan sentir que son amados, Señor. También oro por aquellos niños que hoy, Señor, no tienen a sus papás. Hay niños que son abandonados. Señor, y yo conozco niños que son abandonados por sus mamás, por sus papás. Señor, ahora oramos, Señor, como iglesia por esos niños que quizás hoy en lugar de tener una sonrisa, Señor, tienen tristeza en su corazón. Oramos, Señor, por los niños de esta Argentina querida, Señor, que son el futuro de nuestra nación. Señor, que puedan ser aquellos niños que forjen, Señor, un bienestar para esta Argentina querida. Señor, que puedan, Señor, estudiar y que puedan, Señor, trabajar y que puedan ser personas de bien. Señor, bendecimos a las maestras, Señor, que están todos los días con ellos, Señor. Bendecimos a las familias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada niño. También oramos por los niños del mundo, como decía Pedro. Señor, hay tantos niños que sufren. Hay niños que pasan hambre. Hay niños, Señor, que están con un corazón acongojado y triste. Señor, pero ahora nos acordamos de todos ellos. Señor, como iglesia, Señor, como familias que estamos bien, Señor, oramos por aquellos niños, Señor, que hoy no tienen un alimento en su mesa. Señor, no hay cosa más triste y más dolorosa. Pero un niño que no tiene un plato de comida. Señor, quizás hoy en día no tenemos un misionero, Señor, en la India, en África. Señor, pero nuestra intercesión, nuestra oración que pueda llegar, Señor. A veces vemos imágenes y nos desgarra el alma. Señor, pero ahora, Padre, nos unimos, oramos, Señor, por ellos. Y lo que podemos hacer, Señor,
damos gracias, Señor, porque sé que en esta iglesia, Señor, no hay necesidad de pan y eso es motivo de agradecimiento. Gracias, Señor, por esta Argentina bendita que tú nos diste. Señor, donde podemos trabajar y podemos educar a nuestros hijos en libertad y podemos traerlos a la iglesia en libertad. Y eso no lo desperdicien, padres. El hecho que pueden traer a sus hijos a la iglesia, a la escuela dominical, a los grupos, a una reunión de familia, no lo desperdicien jamás. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a las familias, bendiga a su hermano, a su hermana en el nombre del Señor. Y vamos a proclamar en esta mañana, dando un aplauso al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a los niños, a los abuelos, a los padres, a los tíos. Y que la iglesia del Faro sea una iglesia de familias felices.